Bienvenido a Razonando la Fe, qué alegría tenerte aquí. Hoy vamos a meternos con una de esas preguntas que, por siglos, han generado un montón de debates. ¿Tuvo María más hijos además de Jesús? Y aunque suena a un tema súper complicado, vamos a ver que la respuesta es mucho más clara de lo que parece, si vemos con calma la Biblia, el lenguaje y un poquito de historia. La pregunta entonces es muy directa. ¿La Virgen María tuvo más hijos? Es que, claro, mucha gente dice que sí. Y su argumento principal, que parece muy fuerte, es que la misma Biblia menciona a los hermanos de Jesús. Pero a ver, ¿qué significaba realmente esa palabra en su contexto original? Ahí está el detalle. Y aquí lo tenemos. Este es el versículo del Evangelio de Marcos que está en el centro de todo. Si lo leemos así, en español, pues parece que no hay duda, ¿no? Nombra a Santiago, a José, a Judas y a Simón como hermanos. Pero aquí es donde empieza nuestra investigación, porque el secreto no está en cómo lo traducimos hoy, sino en la palabra que se usó en el idioma original. Y con esto llegamos a la primera pieza de este rompecabezas, la pista lingüística. Para resolver este misterio tenemos que hacer como un pequeño viaje en el tiempo y tratar de entender qué significaban las palabras para la gente que escribió y leyó estos textos por primera vez. La palabra que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego es adelphoi. Se traduce como hermanos, sí, pero aquí está el punto clave de todo. En esa época, adelphoi no quería decir exclusivamente hijos de la misma madre. Su significado era muchísimo más amplio. Miren qué interesante esta comparación. Para nosotros hoy, hermano es súper específico. Pero en la cultura judía de la época, la palabra adelphoi se usaba para cualquier pariente cercano. Podía ser un primo, un sobrino, alguien del mismo clan. Vaya, era un término que abarcaba a toda la familia en un sentido muy extenso. Y por si fuera poco, hay otro dato que lo confirma todo. En arameo, que era el idioma que hablaban Jesús y sus discípulos todos los días, simplemente no existía una palabra para decir primo. Entonces, ¿qué hacían? Pues usaban la palabra para hermano para hablar de todos sus parientes. Y esto, ojo, no es una opinión, es un hecho lingüístico. Ok, entonces el lenguaje ya nos da una pista gigante. Pero, ¿qué más nos dice la propia Biblia? Pues resulta que sí, nos dice bastante más. Ahora pasamos a la segunda clave, las pistas que la misma escritura nos va dejando para que identifiquemos a estas personas. Volvamos a los nombres que leímos en el Evangelio de Marcos: Santiago, José, Judas y Simón. Lo interesante es que la Biblia no los menciona solo ahí. Si nos ponemos a seguirles el rastro por otros pasajes, nos vamos a encontrar con una revelación que es, la verdad, sorprendente. Y aquí está la prueba definitiva, y viene de la misma Biblia. El Evangelio de Juan nos cuenta que al pie de la cruz estaba María, la mujer de Cleofás, y otros evangelios identifican a esta misma María como la madre de Santiago y de José. O sea, la propia Escritura nos aclara que por lo menos dos de los llamados hermanos de Jesús eran, en realidad, sus primos, hijos de otra mujer que también se llamaba María. Pero esperen, que hay una evidencia más. Y para mí, esta es quizá la más poderosa y conmovedora de todas. Son las palabras de Jesús desde la cruz. En su último momento, con todo el dolor, mira a su madre y al discípulo amado, a Juan, y crea un lazo familiar nuevo entre ellos. Y este gesto tiene una carga cultural enorme. A ver, según la ley y la costumbre judía de la época, si una madre se quedaba viuda, la responsabilidad de cuidarla era, sí o sí, de sus otros hijos. El hecho de que Jesús le encargue su madre a Juan, que no era un pariente directo, solo tiene una explicación lógica y coherente. María no tenía otros hijos que pudieran hacerse cargo de ella. Muy bien, ya vimos la evidencia del lenguaje y la de la escritura. ¿Qué nos falta? Pues vamos a ampliar un poco la mirada y a ver nuestra tercera clave, la historia. ¿Qué es lo que creían los primerísimos cristianos, los que estaban más cerca en el tiempo a los apóstoles? Fíjense, esta creencia de que María fue siempre virgen no es para nada un invento moderno o de la Edad Media. Desde los primeros siglos, los grandes pensadores y padres de la Iglesia, gente como San Atanasio, San Jerónimo, San Agustín, todos enseñaron esto con mucha firmeza. Era la fe común y constante de la Iglesia primitiva, mucho antes de las divisiones que conocemos hoy.
Bueno, después de analizar todas estas pistas, creo que ya podemos llegar a una respuesta. Pero esto no es solo un dato curioso, ¿verdad? Es importante que nos preguntemos por su significado. O sea, ¿por qué es importante esta enseñanza para la fe cristiana? Que María sea siempre virgen no tiene nada que ver con despreciar la maternidad o el matrimonio. Para nada. Al contrario, lo que hace es resaltar la misión tan única e irrepetible que ella recibió. Subraya que Jesús es el Hijo único de una manera muy especial, y que la vida entera de María estuvo consagrada de forma total y exclusiva a ese misterio, a su misión como Madre de Dios. A ver, hagamos un resumen rápido de las 4 claves que vimos. Primero, la palabra griega adelphoi significaba pariente, no solo hermano de sangre. Segundo, la propia Biblia nos dice que estos hermanos eran hijos de otra mujer. Tercero, lo que Jesús hizo en la cruz no tendría sentido si María tuviera otros hijos. Y cuarto, los primeros cristianos creyeron esto de manera constante. Así que cuando ponemos todas las piezas juntas, el lenguaje, lo que dice la Biblia y lo que nos cuenta la historia, la conclusión es bastante clara y muy coherente. La evidencia nos indica con solidez que María no tuvo otros hijos. Y esto ya no es una cuestión de opinión, sino lo que encontramos al leer los textos con calma y en su contexto. Y todo esto nos deja con una reflexión final que, la verdad, es muy valiosa. ¿Cómo cambia nuestra forma de leer la Biblia cuando nos damos el tiempo de entender su contexto cultural e histórico? Muchas veces las respuestas que buscamos están ahí, esperando a que las descubramos con una mente abierta y un corazón dispuesto. Gracias por acompañarnos en Razonando la Fe. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.